Buenos Aires. Por las organizaciones hemos invitado a Ana Tomasone, paciente del grupo de autoconvocados, Blanca Mesistrano, presidenta de la Asociación Fibroamérica, Asociación Argentina de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónico y Sensibilidad Química Múltiple, y también a por la Fundación Argentina de Fibromialgia, Dante Mainieri, Miriam Mainieri. Así que le vamos a dar al doctor 10 minutitos para hablar, al doctor para que nos cuente de esta enfermedad, y luego van a tener 5 minutos las representantes de las asociaciones. Le doy la palabra al doctor Osvaldo Mesini. Buenas tardes, muchas gracias. Voy a tratar de hacer breve una historia que es larga, pero estamos hablando de una enfermedad que no es muy popular, por eso supongo que me pidieron que venga, y que se llama fibromialgia, que tuvo muchos nombres, y donde el paciente relata lo que ven ahí. Doctor, me duele todo el cuerpo, el dolor es tan fuerte que a veces demoro en levantarme de la cama y siento el cuerpo dolorido y las manos rígidas. Me levanto además cansada, no duermo bien en las noches, siento que este dolor me quita el ánimo, cosa muy importante, para hacer mis cosas, y después de visitar a varios doctores, los antiinflamatorios analgésicos me alivian por momentos. Este relato es un relato que se puede escuchar aquí en cualquier país del mundo, y que lo hemos escuchado en varios lugares del mundo, es prácticamente el mismo. Este es un dibujo que es una paciente mía, con respecto a lo que sentía con la fibromialgia, es decir, como si tuviera la cabeza llena de aire, agotada constantemente y sin fuerza, y eso está entroncado con el síndrome de fatiga crónica, que es un cansancio prolongado y muy profundo. A veces me falta coordinación, tengo la sensación que el piso sube, se mueve, siento las manos heladas y los pies, etcétera, etcétera. Este es un diagrama de un paciente de otro país, pero lo que se hizo fue grisar la zona de dolor. O sea que el paciente lo que dice es, me duele todo el cuerpo, a diferencia de pacientes con artritis que refieren el dolor a lugares específicos. Esta es una enfermedad que no es tan rara como uno puede suponer, porque más o menos es el 15 a 20% de las consultas de un médico reumatólogo, que son los que nos dedicamos a las enfermedades del aparato locomotor. O sea que es bastante frecuente, junto con la artrosis, la artritis reumatoidea y otras historias que no vienen al caso, pero es una enfermedad de consulta frecuente que tiene la dificultad que es poco conocida por los médicos en general, por el público menos aún, y que a veces, como uno no ve grandes deformidades en la gente, puede pensar que los enfermos simulan o están buscando un beneficio secundario con quejarse, pero tienen dos cuestiones que se llama hiperalgesia y alodinia. Hiperalgesia significa magnificar un dolor, una sensación de dolor que existe, y alodinia es expresar como dolor algo que no debería producir dolor, como es típicamente la toma de la presión arterial cuando uno le toma la presión a un paciente, ¿no? Y que refieren dolor. Esta enfermedad recibió muchos nombres a lo largo de la historia, pero ya del comienzo del siglo XX se describió como fibrositis y hoy se reconoce como fibromialgia. Y es un tipo de dolor determinado, que es una mezcla de dos tipos de dolor, neuropático y central, y eso influye mucho en el tratamiento. Es una enfermedad crónica, de tratamiento difícil, de diagnóstico fácil para nosotros, decimos que estamos en el tema, pero no es de tratamiento fácil. El mecanismo es bastante complejo y tiene una cantidad de mecanismos en el sistema nervioso central que están involucrados que no vienen al caso en este momento. Y tiene lo que se llama sensibilización central. Se asocia a otras situaciones como son la depresión crónica, la fatiga crónica y la sensibilidad química múltiples, a químicos múltiples. Se puede asociar a cuestiones infecciosas previas, a eventos traumáticos, catastróficos como son guerras, y curiosamente no a eventos naturales como pueden ser inundaciones o terremotos. Y a veces algunos pacientes tienen el antecedente del síndrome del latigazo cervical, que alguna vez me tuve la mala suerte de tenerlo yo, que es el famoso choque estando en un semáforo, que a uno lo chocan de atrás y pega un latigazo cervical, y muchos pacientes refieren a haber tenido este antecedente. Pero en concreto es una enfermedad que produce un dolor musculoesquelético crónico y generalizado, que produce una sensación exagerada de dolor y que es resultado de una cantidad de mecanismos de adaptación que fallan en el estrés que tenemos durante la vida diaria. La otra cosa es esto, que el tomar la presión arterial produce dolor, y hay una cantidad de mecanismos por los cuales se sabe que hay bases genéticas para esta enfermedad.
La otra cosa que ocurre es que los pacientes se quejan de una cantidad de síntomas asociados, y como son el colon irritable, una cantidad de trastornos digestivos, alteración de la memoria y la concentración, que es algo muy específico y que produce severos problemas para la adaptación laboral y la persistencia en los puestos laborales. Esto es un poco el resumen. Entonces, como característica, dolor difuso, alteraciones del sueño. El sueño típicamente es no reparador. Los pacientes refieren que se despiertan como si no hubieran dormido, con una sensación de cansancio, fatiga, rigidez, sensibilidad generalizada, pero sobre todo dolor difuso en todo el cuerpo. Tienen muchas comorbilidades asociadas, otras enfermedades asociadas. La más importante quizás sea la depresión. Son pacientes que refieren haber tenido depresión y refieren dolor en puntos dolorosos, que son 18 puntos en el cuerpo, que es más para un congreso médico que para este ámbito. Pero lo que sí es importante es saber que los pacientes relatan cefalea crónica, síndrome de piernas inquietas, que es un cuadro neurológico, pueden tener trastornos ginecológicos, digestivos, de la memoria, disfunción de la articulación temporomaxilar, aquí en la boca, para masticar, y una cantidad de cuadros que al médico que interroga este tipo de pacientes lo abruma en cierta manera y es un difícil manejo en la vida diaria. Estos son todos los cuadros que pueden asociarse a fibromialgia, y lo que es más frecuente es saber que estos pacientes pueden tener además fatiga crónica, y lo que tienen desde el punto de vista de la concentración y la actividad laboral es dificultad en la concentración, en la memoria, para persistir en la concentración durante el día, y tienen sensación de fatiga en las primeras horas de la tarde. O sea que son pacientes que a partir de las 2 o 3 de la tarde tienen una sensación de agotamiento y muchos tienen que retirarse de sus lugares de trabajo por eso. Creo que con esto le di un panorama. Por supuesto que se puede hablar de esto mucho tiempo, pero no lo voy a abrumar con más datos. Gracias. Presidenta, ¿puedo hacer una pregunta al doctor, por favor? Sí. Doctor, ¿cuál de los tratamientos que usted conoce para tratar esta enfermedad no están cubiertos actualmente por el sistema de seguridad social? Bueno, esta enfermedad nosotros decimos que es un tratamiento de tipo multidisciplinario, es decir, farmacológico, pero además son cosas no farmacológicas, como son la terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de psicoterapia, la eutonía, que es un tipo de plan de ejercicios, y una cantidad de otras situaciones que no son solo administrar pastillas, digamos. En mi conocimiento, algunas obras sociales y prepagos obras sociales cubren la medicación farmacológica, pero es mucho más difícil la cobertura de lo no farmacológico, que es la terapia cognitivo-conductual, que es una cosa cara, y la kinesiología, que es una kinesiología especial, no es cualquier tipo de kinesiología, y lo que nosotros generalmente indicamos es terapia cognitiva con aquagym o con eutonía, que es un tipo de ejercicio programado. En general, eso depende de la institución, pero la mayoría de mi conocimiento cubre lo farmacológico solamente y lo no farmacológico no lo cubren. Si le parece bien, diputado Amadeo, escuchamos a las asociaciones que seguramente nos podrán informar puntualmente de ese tema. Le doy la palabra a Blanca Mesistrano. Muchas gracias por reunirse a tratar nuestro tema. Ustedes ya escucharon que realmente es muy dura la vida para una persona con enfermedad. Por estadísticas hechas en el país, 40% de nosotros pierde el empleo y no puede volver a trabajar. No puede sostener a su familia, pagar su alquiler, pagar sus tratamientos. Todo esto nos trae aparejados el problema de que nosotros carecemos de determinados derechos que debe tener todo ser humano. Piensen que en ese caso la persona que no se puede rehabilitar pierde el derecho al trabajo y al ingreso digno, pierde el derecho a jubilarse porque queda en un estado de invalidez que para colmo no puede probar, ya que no hay análisis que puedan demostrarlos. Hay casos, el doctor es un especialista en fibromialgia, pero en el caso del síndrome de fatiga crónica, la falta de fuerza puede implicar el no poder ponerse de pie, salir de la cama, caminar por dentro de la casa. El síndrome de fatiga crónica trae aparejadas sensibilidades tan graves que las personas tienen que quedarse dentro de un cuarto donde no haya esmaltes, no haya contaminantes, no haya perfumes, no haya ambientadores, no pueden viajar en nada que esté limpio con productos químicos. Y está también la sensibilidad electromagnética, que en nuestra vida diaria nosotros tenemos un montón de aparatos electromagnéticos que enferman y pueden llegar a causar grave daño a la salud de las personas.
Por esta razón es que nosotros acudimos a ustedes que tan gentilmente se han reunido a escucharnos, a pedir y reclamar los derechos que debemos tener todas las personas, todos los seres humanos. O sea, que las personas puedan vivir dignamente, tener un ingreso digno, poder jubilarse si ya no pueden trabajar, o poder tomar una jubilación transitoria para después, en caso de recuperarse, volver a acceder al trabajo. Les agradezco el tiempo y su atención. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Tiene la palabra Ana Tomasone, de Pacientes Autoconvocados. Buenos días, buenas tardes. Yo soy de autoconvocados de todo el país. Bueno, humildemente les estoy pidiendo el apoyo de todos ustedes con todos los enfermos que hay en todo el país. Si yo bien soy de La Plata y pude venir, hay muchos que están en cama y en situaciones muy indigentes, ya que, si muy bien lo dijo el doctor y lo explicó, todo lo que explicó el doctor y mucho más es lo que sentimos los pacientes. La concentración, yo soy profesora y esto me mata. No pude trabajar más, hace 8 años que estoy diagnosticada y probé con todos los medicamentos que están en curso, los cuales ahora yo estoy tomando uno solo, porque esto es un círculo vicioso, donde cada vez se toma más medicamento y no tenemos una mejor calidad de vida. La mejor calidad de vida la podemos dar con los fármacos si es necesario, pero también, ya que es multidisciplinario, la parte que bien se dijo no se cubre. Yo hago aquagym para paliar todos los dolores que se sienten. Hago otro tipo de actividades para no quedarme y salir adelante con esto. Yo no sé de leyes, eso se lo dije el otro día. Yo no sé, solo sé de los enfermos y lo que estamos pasando. Hay mucha gente que se suicida por esto. Si bien dijeron que hay mucha gente, muchos de los enfermos que entran en estado de depresión, sí, es así, y se suicidan, hay estadísticas que se suicidan. Y los que todavía están dando vuelta, como yo di vuelta, y muchas de nosotras, porque no se sabe qué es lo que se tiene. Entonces, para llegar a un diagnóstico pronto, y para que se realicen las actividades, para que ese enfermo no se quede en la casa. Esto de autoconvocados es de todo el país. Gracias a Dios está la tecnología que nos está acercando a todas esas señoras que están solamente con una computadora en su cama, están con todo el apoyo de todas nosotras y de todos nosotros también, porque hay muchos varones, hay muchos niños, hay muchas, ya no es una cuestión de mujeres de entre 40 y 50 años. Hay chicos que en edad temprana empiezan con muchas más dolencias. Entonces, por favor, el tema de hacer visible, que nosotras no tengamos que ir a un médico y decir, tengo fibromialgia, ah, bueno, está bien, te mando un psicólogo. No es así, no es así, el psicólogo también ayuda, pero nosotros estamos ante la necesidad de un médico integral, de un médico que te diga, bueno, tenés fibromialgia, tenés que hacer esta serie de cosas. Conlleva muchísimas enfermedades, tanto la fibromialgia como la fatiga crónica, como el síndrome
químico múltiple, están todas en un marco del sistema nervioso central. De lo poco que yo fui estudiando mi enfermedad, ¿no es cierto? Porque esto nos hace eruditas en la enfermedad, en ver cómo lo podemos apalear, cómo podemos tener mejor calidad de vida para nuestras familias, para sentirnos realizados, para ser esposa, para ser madre, para sesionar. Yo les pido por favor que esto lo lean y lo relean y hagan cumplir la ley, por favor. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a todos por esa sensibilidad que tienen. Pónganse en el lugar del paciente, por favor. Gracias. Gracias, Ana. Tiene la palabra Miriam Mainieri de la Fundación Argentina de Fibromialgia. Muchas gracias a todos, buenos días. Bueno, en mi grado de presidenta de la Fundación, pero más de todo voy a hablar en mi grado de paciente. Yo también sufro fibromialgia y comprendo muy bien las palabras que dijo Ana, porque realmente transcribió muy bien lo que se siente siendo paciente y lo que vemos a diario en la Fundación, que es la gente deambulando de consultorio en consultorio por años sin tener un diagnóstico cierto. Lo que sí, esta enfermedad, como bien dijo el doctor Messina, es una enfermedad multidisciplinaria, no es solamente farmacológica. Acá influye mucho el factor emocional. Es un círculo vicioso. A más dolor, a más estrés, mayor dolor. Entonces, no es solamente los fármacos. Nosotros lo que pedimos es que entre dentro del plan médico obligatorio. ¿Por qué? Porque se necesita, voy a repetir, mi tratamiento, el que a mí me funcionó, que es el que estamos nosotros implantando en la Fundación. Mi tratamiento consistió en reumatólogo, psicólogo, psiquiatra, terapias de relajación, estimulación cognitiva. Yo soy bastante vaga en lo que es ejercicio físico y no hice nunca ningún tipo de ejercicio físico, porque más allá de que no me gusta, no lo hice, pero considero lo que bien decía el doctor Messina, porque nosotros hemos tenido talleres de eutonía y vemos que funciona muy bien esa disciplina para los pacientes porque calma el dolor. Lo mismo que las terapias de avanzada en neurociencia y lo mismo que la nutrición, que es tan importante porque hay mucha gente que es sensible al gluten, que no se puede comer determinadas cosas. Entonces hay no solamente lo farmacológico estamos viendo de que se cubra, sino que se cubra toda una serie de tratamientos para que se mejore la calidad de vida. Por supuesto que tenemos que hacer respetar los derechos y también evitar todo tipo de discriminación, ya sea en los trabajos, porque al decir que tenemos fibromialgia no nos quieren tomar, o por tener fibromialgia nos echan. O sea, no lo digo en forma propia, pero sí es lo que vemos. Entonces, creo que todos estamos reunidos acá, de las diferentes asociaciones y los diferentes pacientes, y gracias a ustedes por estar acá con nosotros debatiendo esto, es que lo único que buscamos es mejorar la calidad de vida de los pacientes, de los enfermos. Se agregó al proyecto original nuestro que habíamos propuesto, sensibilidad química múltiple y fatiga crónica. Bienvenido sea si esto puede llevar alivio al resto de las personas. Así que yo le agradezco muchísimo a Carolina la invitación. Bueno, estamos para lo que necesiten, saben que pueden contar con nosotros, tanto las asociaciones como los pacientes. Nosotros luchamos por la concientización de esta enfermedad, difundimos esta enfermedad, esa es nuestra misión. El resto lo pusimos accesorio porque vimos que faltaba en el país un lugar donde se tratara no multidisciplinariamente, sino interdisciplinariamente, el paciente en todo su ser, físico y mental.
Es por eso que tuvimos que llegar a armar un equipo interdisciplinario que pudiese abarcar que la gente se sienta contenida desde el hola, cuando se habla de eso. Nada, luchamos por los derechos, todos luchamos por lo mismo, todos estamos acá por lo mismo, más allá del proyecto, del nombre que sea, todos venimos a pedir lo mismo, tanto Blanca como los pacientes como nosotros. Les pedimos por favor que revean que pueda esta patología y el síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple ser incorporada para que los pacientes tengamos mejor calidad de vida. Muchas gracias a todos, gracias por escuchar. Gracias, Miriam. Antes de pasarle la palabra a los diputados para que hagan las preguntas que consideren, aclarar que el dictamen producto de la unificación de los tres proyectos de la diputada Linares, Santini y Rivas, establece declarar de interés nacional, decía la prevención y el control de la fibromialgia, y eso fue modificado en asesores porque no es una enfermedad prevenible. Control de fibromialgia, fibromiositis, síndrome de fatiga crónica y o la sensibilidad química múltiple. El Ministerio de Salud de la Nación, como autoridad de aplicación, se ocupará de la investigación, divulgación, capacitación de recursos humanos y de llevar estadísticas. El diagnóstico debe ser establecido por un médico con intervención de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de la salud intervinientes en el marco de sus incumbencias, y se incorpora al PMO la cobertura del tratamiento integral. Al día de la fecha hay algunas prácticas que las cubre el PMO, pero de repente no todas. Se incluye la dimensión laboral al establecer que no será causal impedimento para el ingreso o continuidad de la relación laboral, tanto en el ámbito público como en el privado. El desconocimiento de este derecho será considerado como acto discriminatorio a los términos de la Ley 23.592. También se establece que se convocará el Comité Consultivo Permanente creado por el artículo 40 de la Ley de Riesgos de Trabajo para que emita dictamen sobre las incapacidades laborales que puedan devenir de las contingencias resultantes del padecimiento de fibromialgia, fibrositis, síndrome de fatiga crónica y o sensibilidad química múltiple, como asimismo de su incorporación. Esto fue trabajado en asesores, se recetaron algunas modificaciones que están incluidas en el dictamen. Le damos la palabra a los diputados si quieren hacer preguntas. Amadeo. Señora Presidenta, si me permite, voy a formular preguntas a las personas que han tenido la amabilidad de acompañarnos. Queríamos saber si ustedes conocen de casos concretos en los que, sea en primera instancia o sea luego de pasar por una auditoría médica, se les haya negado partes del tratamiento. Y si nos pueden indicar, en todo caso, la obra social o cómo podemos tener información más concreta. Sí, las obras sociales cubren parte del tratamiento, dan una cantidad de sesiones tanto de psicóloga como de fisioterapia. No cubren, por ejemplo, el tema de la nutrición y a la nutricionista especializada. La psicóloga tiene una cantidad de tiempo estipulado, y esta es una enfermedad crónica, dura todo el año, durante años, y entonces el paciente queda sin atención aunque esté en las buenas obras sociales. También en los escasos casos en que se ha obtenido certificado de discapacidad, nos costó mucho que las obras sociales aceptaran dar el tratamiento completo, o sea, cubrir el 100% de los medicamentos y la cantidad de sesiones de los tratamientos. No se lo cubre nada. Sí, doctor. Dos cosas. En lo que usted leyó dice fibromiositis. Eso es inflamación, es otra enfermedad. O sea, miositis es otra cosa. Y contestando la pregunta, en general lo que cubre es parte de la medicación. La terapia cognitiva no se cubre y la eutonía tampoco. O sea que... Presidenta, perdón. No, porque nosotros hemos consultado sobre este tema y doctor, voy a apagar su video. Y la respuesta que hemos obtenido a través de especialistas y demás es que con la intervención de auditoría médica, o sea, en el mostrador probablemente sucede lo que dice el doctor. Cuando el tema entra en el campo de la auditoría médica, esto es la segunda instancia, no hemos podido encontrar
casos donde se niegue la atención, en particular porque la negación de la atención lleva inmediatamente a la judicialización del caso. Por lo tanto, las obras sociales se cuidan mucho de la judicialización y la respuesta que hemos tenido es que efectivamente cuando el auditor médico, que es el que mira la cosa en su totalidad, o sea, el clínico, viene un paciente con una receta del doctor y el clínico le da los medicamentos sin ninguna duda. Cuando el tema exige un tratamiento más sistémico y entra al nivel de la auditoría reconoce el caso y empieza a autorizar los tratamientos integrales por el miedo a la judicialización. De ahí mi pregunta, no hemos podido encontrar casos en los que haya una negación de salud a los pacientes cuando el tema entra en el nivel de auditoría médica. El tema es que un paciente que no se puede levantar de la cama, no puede dormir del dolor y está perdiendo el empleo y con ello su obra social, no está en condiciones de apelar. Piensen ustedes que es una persona muy vulnerable que está sufriendo. Si en esa situación tiene que ir a una auditoría médica y a buscar un asesor, realmente lo estamos dañando. El auditor viene a la casa, el médico auditor viene a la casa. No sé si yo podría explicarles lo que es el trastorno cognitivo. En ese caso, la persona no sabe a quién acudir, no se acuerda de los nombres de los amigos cercanos, está en un estado de vulnerabilidad no solo físico, sino mental. O sea, una de las causas de mortalidad son los accidentes por no saber cruzar la calle. En ese estado, tampoco saben las personas comunes cómo acudir a quien corresponda. O sea, a mí me llaman para consultarme las cosas más simples. Tampoco pueden ir a un auditor porque no saben dónde están y que tienen ese derecho. Sí, ¿tiene la palabra quién? Tiene la palabra la diputada Frana y luego el diputado Wiki. A mí me parece, diputado Amadeo, que es una patología rara, pero que no está dentro de las enfermedades poco frecuentes. Esto lo hemos consultado con el Ministerio de Salud de la Nación y hay una ley específica para las enfermedades poco frecuentes, que es la ley 26689, dentro de la cual no está incluida la fibromialgia, porque la fibromialgia, que me corrige el doctor, no es una enfermedad, sino un conjunto de síntomas. Entonces, en ese sentido, ameritaba esta legislación particular para contemplar las diferentes situaciones y las especificidades del caso para evitar los trámites burocráticos para la gestión de las coberturas y demás. Y porque es una enfermedad numerosa que afecta, que esto me parece que es importante remarcar, en su mayoría a las mujeres, en un 80-90%. Tiene la palabra la diputada Fran. Sí, simplemente para confirmar, esta enfermedad está tipificada por la Organización Mundial de la Salud, ¿es así? Y no tipificada en el régimen, nuestro régimen de obra social, por eso la ley. Gracias. Sí, en principio se está discutiendo el PMO, el nuevo PMO, así que creemos que es una oportunidad como para poder analizar los tratamientos que se pueden incorporar en el PMO, así que es un proceso que en el corto plazo se está analizando en la superintendencia. Lo otro es que toda la accesibilidad de la salud siempre es una complejidad y siempre hay como la ventanilla, el problema de los presupuestos habitualmente hace las colas de las ventanillas de todos lados. Y otra cosa importante, que el PMO es solamente para las obras sociales nacionales, no avala PAMI, no las usan las obras sociales provinciales, es un problema que tiene el sistema argentino. Estamos tratando para un sector que ya está cubierto. Y lo que ustedes planteaban, que es un tema que a nosotros sí nos interesó del proyecto, es el tema previsional, todo lo que es laboral. Me parece que ese es un tema que nosotros, lo otro veíamos que estaba incorporado, que estaba dentro del PMO, que se puede trabajar dentro del PMO, ver algunas terapias alternativas nuevas que existen, que nosotros también, es bastante complejo incorporar en el PMO, porque el PMO se hace sobre evidencia científica, y el doctor sabe que estos trabajos a veces cuesta tener evidencia fuerte como para incorporarlo dentro del PMO. Para que ustedes sepan, el PMO hoy actual se está reestudiando porque un 30% no tiene evidencia científica que sirva, entonces se está reanalizando, entonces se cuida mucho eso para no solamente por una cuestión de gasto, sino para que le sirva al usuario, al paciente. Así que está en plena discusión eso.
El tema que a nosotros sí nos interesa que se resuelva, y esto lo va a resumir otra comisión que está ahí citada, que es la comisión de la parte laboral, para ver cómo de la parte previsional también tiene esa cobertura que me parece esencial. Y lo otro es complejo porque es institucional, el tema de la accesibilidad, de cómo se cobija al paciente o cómo se acompaña al paciente y cómo se lo protege. Eso es un trabajo bastante complejo que no lo va a resolver una ley. Es un problema cultural que tenemos en las instituciones que hay que intentar resolverlo de otro lugar. Está bueno ponerlo en evidencia y está bueno ponerlo en la discusión y cuando las enfermedades se hacen públicas el conocimiento fluye un poco más fluido y se le puede dar otra. Pero bueno, nosotros estamos muy focalizados en el tema previsional y en el tema de lo laboral. El tema PMO habría que elevarlo para la superintendencia para ver cuáles son los tratamientos específicos que ustedes requerirían que estén incorporados para que lo analicen en la comisión de análisis que está teniendo en este momento. Gracias, diputado Wilkie. Tiene la palabra la diputada Bertalén. Gracias, presidenta. Lo que abunda no daña. Lo que está bien, pero indudablemente no tienen toda la cobertura. De por sí, bueno, a los profesionales de la salud nos ha costado aceptar y ponernos de acuerdo para ponerle un título a este conjunto de síntomas. O sea que y no es solamente el tema del tratamiento, para llegar a demostrar de que no hay evidencia orgánica, tienen una serie de pasos de todos los estudios que deben soportar los pacientes. Y tienen que pasar por la obra social también para la autorización. Y en general, por lo que conozco de obras sociales, las trabas burocráticas están antes que la accesibilidad. Entonces, por supuesto, el total apoyo a la ley y a que quede claro esto para todos los pacientes y para todos los que están en el estudio. Si ningún diputado va a pedir la palabra, con esto damos por cerrado el tema. Si les parece bien, quiere aclarar, sí. Perdón, yo quería hacer un hincapié. Lo que más pedimos, sobre todo, es la capacitación de los médicos, no sé si es en esta comisión donde se debe pedir, de la capacitación de los médicos de todo el país. Hay muchas provincias donde no existe un médico especializado, un reumatólogo, hay pocos reumatólogos que conocen o que desconocen lo que es la fibromialgia. Y otra cosa es las juntas evaluadoras de discapacidad, que la tengan en cuenta, porque si bien en la ley de discapacidad la nómina es enunciativa, no es taxativa. Entonces, yo tengo mi certificado de discapacidad por fibromialgia solamente, otorgado por el IREP, con un 82% de discapacidad en el año 2014. A mí no me costó sacarlo, yo tomaba mucha medicación, tomaba 600 miligramos de pregabalina, el doctor puede decir lo que es, eso es una dosis alta. Es más, la doctora Uña, que trabaja con él, me ha hecho el FIC y el HAC, donde arrojó después de un año el mismo porcentaje. Y realmente no todos los médicos lo hacen o lo saben hacer. Entonces pedimos que la capacitación de los médicos, no sé si es esta comisión, Presidenta Alvear, en donde se debe pedir, pero a donde podamos recurrir para hacer un proyecto de ley para que, o en este mismo que presentamos con Rivas, que se capaciten a las juntas evaluadoras, que se capaciten a todos los médicos del país sobre esta patología, es lo que humildemente desde nuestra fundación queremos hacer hincapié. Muchas gracias. Eso se encuentra resaltado en el dictamen, pero en el dictamen se habla claramente de la concientización de la enfermedad y la capacitación de los recursos humanos. Si les parece bien, están de acuerdo. A mí me parece que más allá de algunas cuestiones planteadas, yo estoy de acuerdo con el diputado Wilkie y hemos hablado con el superintendente de Servicios de Salud para mantener una reunión para conversar este tema del PMO, porque siempre a esta comisión vienen muchos proyectos de incorporar nuevas enfermedades del PMO. Hemos hablado en reiteradas oportunidades de que no estamos de acuerdo en legislar por patologías. Me parece con este tema puntual que deberíamos hacer por ahí una excepción, ya que
Las asociaciones vienen trabajando ya desde el año pasado, los que integramos la comisión el año pasado, sabemos de la peregrinación que vienen haciendo con este tema, y como bien dice la diputada Arenas, me parece que hay que avanzar en legislar acerca de esto, ya que algunas prestaciones ya están contempladas en el PMO y sería simplemente y sí tiene un objetivo muy valioso y muy loable, que es esto de trabajar la concientización y que se conozca acerca de esta enfermedad, porque hay muchas personas que recién se tratan al año, a los 2 años, o pasan muchísimos años sufriendo del dolor por esta enfermedad y no saben que la tienen y no son tratadas por mucho tiempo, y eso le trae consecuencias y una mala calidad de vida. Entonces, si les parece bien, pasamos el dictamen a la firma. Dígame, diputado Madeo. Presidenta, hemos hablado mucho con ustedes de este tema y me alegro en coincidir. Y quiero ser honesto con ustedes, señoras, siguiendo lo que ha dicho la diputada Galier. Ustedes vienen peregrinando durante mucho tiempo. Su enfermedad es muy horrible y es tan horrible como tantas otras, ¿no? Sus descripciones dolorosas nos llegan sin ninguna duda. Pero tenemos una cuestión, si se quiere, muy trascendente en términos de funcionamiento del sistema de salud, que es lo que la diputada bien ha denominado como legislar por patologías. El sistema médico, el sistema de obras sociales intenta que todo esté incluido dentro del programa médico obligatorio, como bien decía el diputado Willy. Hay 70.000 enfermedades. Si nosotros legislamos para cada una de ellas y le damos características puntuales, se nos destruye el sistema. Nosotros vamos a acompañar este dictamen por las razones que ha dado la diputada. Pero, y aunque este tema, lo que estoy diciendo les exceda a ustedes, porque es una cuestión de política de salud, quería decirle que coincido con usted, diputada, en que tenemos que frenar la legislación por patologías, porque el sistema solidario sufre muchísimo, hay cuestiones graves de equidad en el manejo de esto y por lo tanto no quería dejar de decir esto, anticipando que vamos a acompañar el dictamen. Gracias, señora. Bueno, me alegro que estemos de acuerdo y pasamos el dictamen a la firma, así ya continuamos con el tratamiento del resto de los temas. Muchas gracias a las asociaciones por estar acá presentes. Invitamos a pasar a